objetivo de este video es mostrar el trabajo realizado, en el cual lo que hice fue modelar el proceso de gestión de riesgos y todos los temas que vimos en clase, pues en una herramienta tecnológica, especialmente Jira, pues que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Para ingresar a la solución que les estoy proporcionando, que acabé de hacer, bastará con ingresar a la siguiente URL: gestión de riesgos con felipevaca.attraction.net, y al ingresar automáticamente pues se nos va a dirigir a la plataforma y tenemos que colocar las contraseñas, el usuario y la contraseña que se tuvo que haber creado previamente. Yo a su correo pues le envié un usuario y una contraseña, profesor, para que si gusta pueda ingresar y pueda hacer las pruebas y corroborar lo que vimos en el video. Para este caso yo voy a ingresar con mi usuario, que ya lo creé previamente, y mi contraseña. Profe, quería aclararle que esta solución nosotros la montamos en el aplicativo Jira Software, el cual es un sistema que permite hacer registro, seguimiento y control de cualquier proyecto, ¿sí? Ahí en este sistema podemos modelar cualquier tipo de proceso, pero pues para este caso lo que se modeló y lo que se plasmó fue el proceso de gestión de riesgos. Bueno, entonces ustedes al ingresar a la instancia que yo acabé de crear, les va a aparecer pues, los distintos tipos de proyectos disponibles. Para este caso, digamos, yo hice la simulación de dos proyectos que hay en mi actual empresa, uno que es Portales Pago y otro que es Sifi Web. Entonces, digamos que en este escenario vamos a registrar y gestionar los riesgos que hay en el proyecto de Portales Pagos. Entonces, muy sencillo, simplemente bastará con darle clic en Portales Pagos y ahí se desplegará pues todos los riesgos que hay en el proyecto. Los riesgos cuentan con distintas etapas. Entonces la primera etapa es la identificación, la segunda es la valoración, la tercera es el tratamiento del riesgo, la cuarta es el monitoreo y control, y por último sería el cierre y actualización. La explicación y el detalle de cada una de las etapas pues las veremos más adelante. Bueno, no siendo más, ahora sí vamos con el registro de todos los riesgos identificados. Entonces para esto nos vamos en la parte superior izquierda de la plataforma. Hay una acción que es un más que dice crear. Damos clic aquí en esta pestaña y seleccionamos el tipo de incidencia riesgos. Si se dan cuenta, tenemos dos tipos de incidencias. Uno que es el riesgo, que es para hacer todo el registro de los riesgos, y el otro, pues como su nombre lo indica, para hacer todo el registro y seguimiento a los controles. Es muy importante que siempre que registremos un riesgo, garanticemos que nos encontramos sobre el proyecto que queramos registrar el riesgo. Pues para este caso sería Portales Pagos. Y bueno, señores, pues entonces al momento de registrar un riesgo, el sistema nos va a solicitar diligenciar los siguientes datos. El primero, tipo de riesgos. Para este caso tenemos contemplados los siguientes riesgos: el ambiental, financiero, legal, operacional y seguridad y salud. Obviamente tenemos que tener presente que hay varios tipos de riesgos, aparte de los mencionados acá, como el tema de imagen, el tema de la comunidad, pero pues para este proyecto no se tienen contemplados. Entonces vamos a colocar para este ejemplo un riesgo de tipo financiero. Bueno, después de colocar el tipo de riesgo vamos a llenar dos opciones. Uno, el resumen, es una pequeña descripción, un título muy corto del riesgo, y la descripción, que ya es algo, ya como su nombre lo indica, es una descripción más elaborada y más detallada. Para este caso, pues, permítame un momento, vamos a colocar acá esta matriz que ya había hecho previamente, entonces, de la cual me voy a apoyar. Entonces, digamos que el riesgo es falta de oportunidad en la identificación de las diferencias de partidas conciliatorias. Recordemos que estos son riesgos, son reales del proyecto en el cual yo me encuentro trabajando. Y la descripción, que es algo ya más detallado, lo podemos colocar acá. Entonces la descripción es: falta realizar conciliaciones y control de recursos de las rutas estratégicas, y lo siguiente. Luego ya viene pues las causas, es decir, qué es lo que me puede provocar ese riesgo, y las consecuencias, es decir, qué me va a implicar la materialización de ese riesgo. Entonces también lo llenamos. Entonces
Causas: falta de herramientas. Esta es una. Esto es un campo de texto multilínea en el cual podemos colocar una o varias opciones. Entonces, ponemos las causas: falta de herramienta, y colocamos la última causa. Este riesgo puede tener 3 o más causas. Y por último vienen las consecuencias. Entonces, las consecuencias: posibles hallazgos de entes de control, auditorías internas. En caso de que se llegue a ocurrir eso, pues sería perjudicial, pues, para la empresa y para el proyecto. Otra consecuencia, pues, sería la posible pérdida de recursos asociados al presupuesto de la corporación. Listo. Y por último colocamos la vigencia, es decir, la fecha hasta la cual es vigente el riesgo. Generalmente la vigencia pues va de acuerdo a la fecha fin del proyecto. Entonces, la vigencia de este riesgo es hasta que se acabe el proyecto, y el proyecto se acaba según cronograma el 21 de febrero del siguiente año. Y por último, cuando ya hemos diligenciado todos los datos, bastará con dar clic en crear. Después de darle clic en el botón crear, se nos aparece el riesgo que acabamos de registrar en esta opción junto a los demás que fueron registrados anteriormente. Entonces, para este caso, el riesgo fue el MP7, el que acabamos de registrar. Hay que recordar que Jira pues maneja un identificador único para cada riesgo, el cual se puede decir que va a ser el número del ticket o el número del riesgo en sí. Para mirar la información detallada del riesgo que acabamos de registrar, bastará con dar clic en la tarjetica, en este caso el M7, y se nos va a aparecer una pestaña en este lado, pero para abrir bien la información damos clic en el enlace. Al darle clic aquí, se nos va a aparecer la información detallada que acabamos de registrar. Entonces, el tipo de riesgo financiero, cuáles fueron las causas, las consecuencias, la descripción detallada del riesgo, adjuntos por si queremos colocar lo mismo, quién fue el informador, en este caso fui yo, en qué momento se creó, cuándo se actualizó y cuál es la vigencia del riesgo. Bueno, pero no solo basta con identificar el riesgo, recordemos que esto es un proceso de gestión de riesgos. Entonces ahorita vamos a hacer el ejercicio de la etapa de la valoración o evaluación del riesgo, en el cual ingresamos la probabilidad de que el riesgo se nos materialice y el impacto que puede llegar a tener la materialización de dicho riesgo. Entonces, para hacer eso, damos clic en el botón valoración riesgo. Allí, como les indiqué anteriormente, se nos aparecen las dos opciones: probabilidad e impacto. Bueno, entonces en probabilidad tenemos la siguiente: muy baja, baja, media, alta y muy alta. Recordemos que la probabilidad se refiere a la posibilidad de ocurrencia de un riesgo potencial. Entonces, cuando hablamos de que se es muy baja, quiere decir de que la probabilidad de que ocurra está entre el 1 y el 9%. Cuando hablamos de baja, es que la probabilidad está entre el 10 y el 30%. Cuando hablamos de media, es que la probabilidad está entre el 31 y el 60%. Cuando hablamos de alta, es que la probabilidad está entre el 61 y el 90%. Y cuando hablamos de muy alta, quiere decir que es casi inminente, es que la probabilidad está entre el 91 y el 100%. Y cuando hablamos de impacto tenemos las siguientes opciones, entonces está limitado, bajo, moderado, alto y catastrófico. Recordemos que el limitado es poco significativo, la verdad es casi nulo el efecto que puede tener. Cuando hablamos de bajo es que el evento tendrá efectos de menor envergadura, pues que no van a tener mayores consecuencias. Cuando hablamos de moderado quiere decir que el evento tendrá efectos de envergadura media. Cuando hablamos de alto quiere decir que el evento tendrá efectos considerables pues para el proyecto.
Y cuando hablamos de catastrófico, quiere decir que el evento tendrá efectos muy significativos. O catastrófico, pues como su nombre lo indica. Recordemos que en esta etapa, dependiendo de la probabilidad del impacto inherente, se establecerá el nivel de riesgo inherente. ¿Y cómo establecemos eso? Pues por medio de una matriz que ya definimos previamente, en el cual para este caso es la siguiente. Entonces, esta es la matriz para sacar el nivel de riesgo. Entonces, en este lado está pues el impacto, en este lado está la probabilidad, y dependiendo pues de los datos ingresados nos va a dar un nivel de riesgo inherente. Entonces, para este caso, digamos de que la probabilidad que se nos dé es media y el impacto que tendrá va a ser alta. Entonces, si nos ponemos a mirar la matriz, si la probabilidad media y el impacto es alta, entonces el nivel de riesgo inherente va a ser alto. También hay que recordar que hay dos tipos de riesgos, ya los vamos a ver: los inherentes y los residuales. Cuando hablamos de inherentes, quiere decir es el nivel de riesgo que va a ser sin tener en cuenta los controles y planes de acción que implemente la compañía. Ya cuando hablamos de riesgos residuales es que se tienen en cuenta los controles y planes de acción de la compañía. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos la prueba, seleccionamos probabilidad media y impacto alto y damos clic en valoración de riesgo. Bueno, entonces automáticamente la incidencia pues pasó a un estado que ya es valorado, y como les había mencionado anteriormente, ya se calculó el riesgo inherente de acuerdo a la matriz y quedó en alto. Luego de que se evalúan los riesgos, se debe definir la estrategia de tratamiento de dicho riesgo, es decir, la postura que va a tener la organización y la forma en que va a afrontar el determinado riesgo. Para esto, pues vamos y damos clic en el botón Tratamiento Riesgo, y allí se nos va a desplegar las siguientes opciones. La primera, estrategia de tratamiento, y es como les explicaba anteriormente, es la postura que vamos a tener frente a ese riesgo, y para eso existen 4 opciones: aceptar, evitar, mitigar y transferir. Aceptar quiere decir que el proyecto decide convivir 100% con el riesgo y no decide hacer ninguna acción o ningún plan pues que permita disminuir ya sea la probabilidad o el impacto del riesgo. El evitar quiere decir que se decide dejar de hacer la acción que me provocaría dicho riesgo. Es decir, de esta manera, la probabilidad de que el riesgo ocurra bajaría inmediatamente a cero. Mitigar quiere decir que se van a implementar una serie de acciones y controles con el fin de disminuir ya sea o la probabilidad o el impacto de dicho riesgo. Y transferir, por último, nos da a entender que la empresa decide que sea otra persona, otra área o otra entidad la que se haga responsable de ese riesgo. El ejemplo más práctico es el tema de las aseguradoras. Cuando nosotros adquirimos un seguro frente a algo, estamos transfiriendo ese riesgo a una aseguradora. También tenemos este caso que es incidencias, que es para enlazar los controles que tenemos creados. Pero para eso, pues como su nombre lo indica, ya tenemos que haber creado los controles en la herramienta. Entonces, no siendo más, les voy a explicar paralelamente cómo vamos a empezar a crear los controles. Bueno, para crear los controles va a ser exactamente igual como creamos los riesgos. Entonces nos vamos a la parte superior izquierda, damos clic en opción crear, solo que esta vez vamos a seleccionar la opción control. Al seleccionar la opción control, nos va a solicitar los siguientes datos: naturaleza, ya puede ser de tipo preventiva o correctiva. No creo que sea necesario
ahondar sobre este tema, ya que pues su nombre es muy descriptivo. Resumen, igual es una pequeña descripción, algo muy corto, pues del nombre del control. Descripción, si ya es algo más detallado del control. Periodicidad va a ser la frecuencia con que se debe implementar y dar seguimiento a esos controles. Para el caso de nuestro proyecto, existen estos tipos: diario, semanal, quincenal, mensual, anual o sencillamente cuando se requiera. Adjunto, pues por si se desea subir un documento como soporte, y responsable va a ser la persona encargada de realizar esos controles. Entonces, pues nos vamos a nuestra matriz de riesgo donde teníamos los controles, y para este riesgo se tenían los siguientes controles. Entonces, realizar condiciones mensuales. Por ahora voy a colocar la misma descripción: naturaleza preventiva, periodicidad mensual, no voy a colocar ningún soporte y me lo asigno a mí. Bueno, como son 3 controles, hay que tener en cuenta que cada control se debe crear de manera independiente. Entonces voy a volver a crear el segundo control. Entonces este es otro control. Para efectos prácticos acá hay 3, pero solo voy a crear 2 controles en la plataforma. También me dice que es preventivo. La descripción, pues voy a colocar lo mismo. La periodicidad, digamos que es quincenal, y el responsable sigue siendo Luis Bach. Entonces ya hemos creado nuestros 2 controles, y ahora sí ya podemos asociar al riesgo los controles creados. Entonces, pues en estrategia de tratamiento, digamos que nosotros vamos a mitigar ese riesgo pues con los controles que ya creamos, y es en este momento donde viene esta parte: en incidencias enlazadas vamos a seleccionar los controles que acabamos de crear, el 98 y el 9 y el MP9. Bueno, después de crear los controles tenemos que volver a evaluar la probabilidad y el impacto de riesgo, ya que seguramente el implementar estos controles nos debe reducir hacia la probabilidad y o el impacto. Entonces, por eso mismo volvemos a decir. Entonces digamos que la probabilidad antes era media, ahorita va a ser baja o muy baja. Digamos que ya con ese control la probabilidad es muy baja, y que el impacto pues va a bajar abajo. Y por último, pues ya desde que tengamos definido toda la estrategia y hayamos hecho una nueva valoración, damos en tratamiento del riesgo. Bueno, al darle en tratamiento de riesgo, pues definitivamente se vuelve a calcular el nivel de riesgo, pero esta vez el nivel de riesgo residual. Entonces nos vamos a la matriz para corroborar si efectivamente está muy bien el cálculo. Entonces, si la probabilidad es muy baja y el impacto es bajo, el riesgo debería ser bajo, tal cual es como lo tenemos en el aplicativo. Luego de la etapa de tratamiento, vamos a ir a la de monitoreo y control. Y el propósito de esta etapa es monitorear los riesgos críticos evaluados y dar seguimiento a los planes de acción comprometidos por cada encargado de los riesgos. Los riesgos críticos, las actividades de control y los planes de acción necesitan ser revisadas para asegurar que las circunstancias cambiantes no alteren la priorización de los riesgos críticos evaluados, las actividades de control y las acciones. Por ello, en caso de que cambie, se debe de volver a evaluar el nivel de riesgo residual.
último viene la etapa de comunicación y actualización del riesgo. En esta etapa se informará y comunicará sobre la gestión de los riesgos del proyecto a las distintas instancias. Entonces se va a emitir reportes y comunicar pues datos e información relevante sobre los riesgos encontrados y monitoreados. Al final, cuando el proyecto se acabe o el riesgo entre en vigencia, pues se deberá cerrar el riesgo, ya que no va a haber ninguna probabilidad de que haya dicha afectación. Eso es todo, profe Ricardo. Pues espero que le haya gustado y valore en cierta forma mi trabajo y que tenga buen día. Hasta luego.